Hola, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Anthony Mendoza Sochipa y vamos a revisar los conceptos de programación orientada a eventos. Primero revisaremos los paradigmas de programación. La programación tiene principalmente dos paradigmas, el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. Dentro del paradigma imperativo tenemos los lenguajes estructurados como el BASIC, el procedimental como el lenguaje Go y el lenguaje C. Y dentro del paradigma orientado a objetos, el lenguaje Java, el lenguaje C++ y el lenguaje PHP. Una evolución de C++ es el lenguaje C Sharp que utilizaremos en nuestros proyectos. Por otra parte, dentro de la programación declarativa tenemos la programación funcional, cuyos representantes son el lenguaje Lisp y el lenguaje Scala. Y dentro de la programación lógica tenemos el lenguaje Prolog. El primer lenguaje de programación fue el sistema binario, sin embargo es muy difícil comprender los ceros y unos. Posteriormente se desarrolló el lenguaje ensamblador, el cual ya tiene instrucciones como empujar, llamar, mover, que representaban diferentes tipos de valores o instrucciones. Sin embargo, aún era difícil o es difícil de entenderlo. Posteriormente tenemos lenguajes de mediano nivel como el lenguaje C, en el cual ya se puede entender que tenemos variables, entradas y salidas. Sin embargo, para desarrollar proyectos muy grandes, era necesario desarrollar otro tipo de paradigmas. Uno de los paradigmas más desarrollados fue el paradigma orientado a objetos, el cual hace referencia a precisamente objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo aquí el objeto auto, que tiene diferentes métodos como recargar gasolina, definir velocidad, establecer velocidad y manejar, y atributos como la gasolina y velocidad máxima. Para entender el concepto de clase es necesario entender los conceptos abstractos. Una clase es la idea abstracta de lo que va a ser un objeto. La definición de abstracción está en la parte inferior. Sin embargo, de una manera más práctica podemos ver este cuadro y les podría decir que aquí estoy imaginándome unas personas. Entonces la idea es una idea abstracta, es una idea que está en mi mente, que no necesariamente va a concordar con la idea de las personas que ustedes están imaginando también. La programación orientada a objetos tiene como principio establecer clases. Las clases son entidades abstractas de lo que posteriormente serán los objetos. Por ejemplo, si tengo la clase auto, es la idea de lo que va a ser un auto. Sin embargo, no es un auto en particular. Y lo mismo puede ser con diferentes tipos de objetos, como personas, bicicletas, casa, familia, gato o flores. Cualquier tipo de objetos en su idea general son lo que denominamos clases. Estas clases nos ayudan a determinar sistemas, ya que los sistemas son conjuntos complejos de objetos cuyas partes o componentes están relacionados. Aquí vemos el sistema auto, que puede ser representado como un objeto. Ese sistema auto puede contener otros objetos, como por ejemplo un motor, el cual a su vez está compuesto por otros objetos, como el objeto pistón. Vamos a definir la clase perro. Cuando definimos la clase perro nos imaginamos las características generales que pueden definir a un perro. No alguno en particular, sino en general lo que para nosotros representa lo que sería un perrito. Los atributos de la clase perro son su color, que podría ser café, blanco, negro, amarillo, etc. Su tamaño, que podría ser chico, mediano o grande. Su peso, que sería un valor numérico que define los kilogramos. Su edad, que también es un valor numérico. El tipo de pelo, que podría ser corto, mediano o largo. Y el tipo de orejas, que podrían ser picudas, medianas, grandes, levantadas, bajas, caídas, etc. Los métodos de una clase son las cosas que hace, sus funciones. Por ejemplo, un perrito mueve la cola, ladra, y cuando los métodos tienen valores que se les asignan, se les manda entre paréntesis que se llaman parámetros. En este caso, el perrito duerme 8 horas, o el perrito come croquetas, o el perrito come pescado. El valor numérico 8
o el texto croquetas o pescado son parámetros que se le asignan a los métodos duerme y come respectivamente. Los eventos son métodos que se activan y que pueden ser externos o internos. Los externos son, por ejemplo, en el caso de los perritos, cuando una persona les lanza la pelota. Entonces ellos activarían el método de jugar con la pelota o atrapar la pelota. Otro método que podría ser es que una persona lo despierte. Otro método externo es que otro perro aúlle. Ahí está el ejemplo de cuando en la película de Zootopia unos lobos empiezan a aullar y todos los demás aullan. Son eventos externos. Los eventos internos es cuando sucede algo dentro del objeto que activa otro método. Por ejemplo, el evento que hace que el perrito vaya al baño. O cuando está con alta temperatura y suda o saca la lengua para regular su temperatura. Una vez definida la clase con sus atributos, métodos y posibles eventos, ya se puede definir un objeto en particular. Este objeto en particular es la instancia. En el caso de la clase perro, tenemos que una instancia podría ser el perrito Hachiko, que ya tiene determinadas características y lo podemos ver en la imagen. Otra instancia puede ser el perro Fred de la película de Hombres de Negro, que ya tiene también sus características bien delimitadas y sabemos que es un objeto en particular. A esto se le llama instancia. Ahora definimos el objeto persona. Una persona tiene sus atributos. En este caso vamos a poner atributos muy simples como su nombre y su fecha de nacimiento. Y podríamos agregar otro como su sexo. Para no meternos en muchas complicaciones, podríamos definir los valores de sexo en hombre y mujer. Los métodos de la clase persona podrían ser decir su nombre, decir su fecha de nacimiento o decir su edad. Un método más completo sería presentarse, en el cual ya incluiría que dijera su nombre, su fecha de nacimiento o su edad. El método estandarizado para definir una clase es utilizando los diagramas de clase del lenguaje de modelado unificado, o UML, el cual indica que se debe de representar una clase por medio de un rectángulo, cuya parte superior tiene el nombre de la clase. En la siguiente división, sus atributos y en la siguiente división, sus métodos. En este caso tenemos el ejemplo de la clase persona, cuyos atributos son nombre, edad, color de cabello, y sus métodos son decir nombre, decir edad y presentarse. Tienen un signo de más o menos dependiendo si sus atributos o métodos son públicos o privados. En el caso del signo menos es cuando se refiere a atributos o métodos privados y el signo más cuando se refiere a atributos o métodos públicos. Los constructores son métodos que se definen dentro del objeto para poder definir una nueva clase. En este ejemplo, cuando creamos la clase persona y no le ponemos ni nombre ni ningún dato, va a ser un tipo de constructor vacío. Es el ejemplo de persona anónimo. Cuando creamos una persona con solamente el nombre, se puede crear este tipo de personas con un solo parámetro. En este caso, el parámetro único sería Carlos. Cuando creamos un nuevo objeto que se llama María y tiene 17 años, le mandamos dos parámetros al constructor. En este caso, el objeto va a ser alumno 7. Y cuando mandamos un constructor con un número y un nombre, estamos utilizando el primer valor como su edad y el segundo como su nombre. En este caso, el objeto se va a llamar youtuber, que representa a la youtuber Yuya. Recordemos finalmente que una instancia es cuando una clase ya está definida como un objeto. En este caso tenemos dos instancias, J1 y J2. En el caso de jugador 1 es cuando creamos el objeto persona y le damos los parámetros de Cristiano Rolando, con un valor de 35 años de edad. Y J2 es cuando creamos el objeto persona, que se llama Leonardo Messi, cuya edad es de 33 años. Esa instancia tiene su método de presentarse. Entonces, cuando jugador 1 se presente, va a decir su nombre y su edad, y cuando jugador 2 se presente, va a decir lo mismo, su nombre y su edad. Recapitulando, podremos decir que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación
que define los sistemas como conjuntos de objetos. Los objetos están basados en las clases. Las clases son las ideas o moldes que van a ser los objetos. Estos objetos tienen atributos que son sus características, tienen métodos o funciones, tienen constructores que son las formas o métodos de creación de los objetos y los eventos. Estos eventos son métodos que se activan de manera interna o externa.